Vamos a hablar del año 1929. Estamos hablando de un año clave en la historia del mundo y en la historia de nuestro país, principalmente porque en 1929 se dio la famosa crisis del capitalismo, ¿no? La caída de la bolsa de Wall Street, que derivó en la crisis del 30 y una crisis absoluta en todo el mundo, que acá pegó un coletazo muy fuerte, pero que obviamente, siendo un país tercermundista, tampoco nos afectó tanto, pero sí que se sintió muchísimo, ¿no? Ese mismo año, en 1929, se dio un atentado, un intento de magnicidio a quien era por entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, un intento de magnicidio fallido, ¿no? Una persona que le disparó 2 veces a Hipólito Yrigoyen y que no logró su cometido, por suerte, ¿no? Es un año que tiene un contenido intenso, pero a veces los crímenes suelen ser tan sádicos que terminan opacando cualquier noticia de mayor importancia, ¿no? Nos situamos el 2 de agosto de 1929. Justo hoy mencionamos el 2 de agosto con el cuaderno de Anita. 2 de agosto de 1929 en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de un lugar que nosotros hemos frecuentado mucho porque queda cercanía de nuestro trabajo. Vamos a hablar de los Lagos de Palermo. Mira. En donde un muchacho que era un empleado municipal llamado Martín Arroyo se encontraba haciendo su rondín de mantenimiento en el perímetro que le correspondía, ¿no? Y ve por ahí flotando en el medio del lago un bulto enganchado a una rama de un árbol. Por lo tanto, él se acercó y con un rastrillo intentó engancharlo, lo trajo hacia la orilla. Y hay algo que vamos viendo en relación a cuando vamos contando esta historia que suele pasar bastante cotidianamente. Se ve que en el ser humano hay una percepción que entiende que eso que está ahí es más de lo que quisiera ver. Porque no es la primera vez que leemos que alguien encuentra esto y no se atreve a abrirlo. Hay algo que dice, hasta que llegué. Yo lo agarré, lo traje hasta acá, mi curiosidad yo hasta acá, pero lo que esté ahí adentro a mí me va a perturbar de por vida. Por lo tanto, ahí lo dejo. Ya pasó, recordemos que este es el tercer descuartizamiento importante, o por lo menos conocido mediáticamente en Argentina. Nosotros hablamos ya de 2 de esos, entre ellos el del Gallego, que se había encontrado en el sajón de la calle Chile, y después habíamos hablado del descuartizamiento del Francés. ¿Se acuerdan de Sí, ahora no me acuerdo el apellido, pero habíamos hablado de... Pero había muerto. Sí, claramente no sobrevivió a ser descuartizado. No, silencio en la sala, por favor. Silencio en la sala. Silencio en la sala. En esa intención encuentra este bulto, lo recoge, lo ve, pero no se atreve a abrirlo. En una bolsa de arpillera atada con alambre de fardo. Inmediatamente llama a las autoridades, llama a la policía porque dice, bueno, acá hay algo que yo no puedo ver, hay algo en mí que no me permite avanzar sobre Hay que esperar esto. al forense. Hay siempre. que esperar al forense y decir, bueno, listo, acá que venga alguien a abrirlo. Acá se van a acabar las risas, porque cuando se abre el bulto, llega la policía, abre la bolsa y lo que se encuentra es nada más y nada menos que es un torso humano, específicamente de una mujer. Esta situación lanzó una alerta en las cercanías al lugar, donde todo el circuito policial se puso a trabajar, tratando de cercar el lugar, intentando encontrar el resto de las partes, porque como ya hemos visto en algún momento, solamente con un torso humano es muy difícil en aquel momento encontrar o saber quién es esa persona, ¿no? Quién era esa víctima, a quién pertenece ese cuerpo. Por lo tanto, se acerca al lugar y se empieza a rastrillar la zona, intentando encontrar el resto para darle identidad a aquel torso, en este caso. En esa tarea, que llevó un día y medio, porque al otro día, o sea, el 3 de agosto de 1929, en lo que es el Parque 3 de Febrero, ustedes no saben, no sé si saben, pero hay una estación de trenes que se llama 3 de Febrero en cercanía a los Lagos de Palermo aproximadamente, ahí cerca del hipódromo, ¿sí? Hay una estación que se llama
3 de febrero, porque eso era el Parque 3 de febrero, básicamente, ¿no? En el Parque 3 de febrero se encuentra el resto, ¿sí?, de las partes, brazos y cabeza. En realidad la cabeza se encontró en otra punta de lo que serían los lagos de Palermo, ¿no? Ante esa reconstrucción pudieron dar a conocer quién era la persona que había fallecido. Y estamos hablando de una mujer de 23 años llamada Virginia Donatelli. Virginia Donatelli había nacido el 2 de febrero de 1906, tenía 23 años. Y ante las primeras investigaciones dieron con su domicilio legal, que correspondía a la calle Arredondo 3232, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y era hijo de Domingo Donatelli y Teodosia Leme. Domingo era viudo, su madre había fallecido hace unos años y tenía una hermana llamada Ángela Donatelli. Según las interrogaciones, ¿por qué? Porque la policía va ahí directamente a buscar a la familia para decir, bueno, este es el domicilio legal, a ver si ella vivía ahí o había vivido ahí en algún momento en el último tiempo, y se encuentran con que el padre de Virginia le dice, no, ella hace 2 años por lo menos que no vive acá, y hace 2 años que no tengo contacto con ella. Su padre, envuelto en lágrimas, cuenta que su hija tenía una mala vida, tenía una vida para el momento bastante inmoral, enredada con muchos hombres, con muchas historias complicadas. Incluso él decía que, entre lágrimas decía, que él sabía que esto iba a terminar de esta manera, que no podía terminar bien. Cuando le preguntan a la hermana, ella dice y cuenta que Virginia era madre de un niño que criaba a Ángela. O sea, Ángela criaba a su sobrino porque esta mujer no había podido cuidarlo, se lo había entregado básicamente. Y que hacía muy poco tiempo había estado en el hospital Rivadavia, en donde había perdido un hijo porque había nacido muerto. Todos los comentarios que surgían desde Ángela hasta su padre Domingo daban la misma línea en que ella tenía una vida bastante complicada. No tenían mucha información sobre su actualidad, sobre su intimidad actual, ¿no? Sobre qué es lo que estaba viviendo en ese momento. Ya teniendo toda la información de Virginia Donatelli, sabían quién era, sabían cómo era su familia, pero no sabían mucho más que eso. ¿Por qué había llegado a esta situación? ¿Por qué se había encontrado su torso flotando en los lagos de Palermo? Cuando encuentran el torso, rápidamente la policía hace un cerco en el lugar y empiezan a interrogar a los comerciantes y a la gente del lugar, bajo una pista. ¿Cuál era esa pista? Que el cuerpo estaba envuelto en una bolsa de arpillera, atado con alambre de fardo, y que esa bolsa tenía trigo. ¿Sí? Tenía restos de trigo. Por lo tanto, haciendo un cálculo rápido, identificaron que eso probablemente venía de una forrajería, ¿no? En el lugar donde en aquel momento se podía conseguir una bolsa de arpillera, alambre de fardo y trigo, podía ser una forrajería. Por lo tanto, mandan a un grupo de oficiales a interrogar a todas las forrajerías que hay en esa zona. Y los tipos dijeron, bueno, esto es una tarea imposible, ¿no? ¿Qué le vamos a ir a preguntar a esta gente? La autopsia dio como resultado que el cráneo de Virginia había sido golpeado con un martillo fuertemente. Por lo tanto, la pregunta que se hacía a todos los corralones de forrajería que se encontraban en la zona era, ¿alguien vino a comprar un martillo? ¿Alguien vino a comprar alambre de fardo? ¿Alguien vino a comprar una bolsa de alpillera? Y todos decían que no, que esto, ¿por qué me estás preguntando? Pero me estás preguntando algo completamente imposible. Incluso llegan a un corralón llamado de Don Genaro Pipo, que era el dueño del corralón, que estaba por la calle Carranza. Carranza al 3900. Don Genaro lo mira al oficial y dice, usted me está preguntando pavada. ¿Sabe la cantidad de gente que viene acá a comprar bolsa de arpillera, que viene a comprar alambre de fardo, que viene a comprar todo eso a este lugar? Miren si yo me voy a acordar quién vino a comprar específicamente esto. Entonces el tipo le dice, el oficial le dice, bueno, pero no importa, dígame si se acuerda de alguno, si alguno le llamó la atención, si le pareció algo particular. Y don Genaro Pipo le dice, mire, yo me acuerdo de uno que vino,
Pero no tenía nada sospechoso. Yo me acuerdo porque me lo mencionó y me pareció algo particular. Que es que un tipo vino a comprar un rollo de alambre de fardo y una bolsa de arpillera. Era un tipo que era chofer de un auto llamado Rugby modelo 29. Un Rugby 29, un auto bastante particular porque había muy pocos en la ciudad. Entonces, don Genaro se acordaba solamente del modelo del auto porque decía, qué auto raro. Y este tipo fue hasta el corralón a comprar alambre de fardo porque decía que se había estancado con el auto en el barro, ahí cerca de la zona, y que necesitaba un alambre de fardo para poder remolcarlo. Y que se llevó una bolsa de arpillera porque le iba a tirar en el piso para no ensuciarse la ropa cuando se tire ahí, porque él era chofer del auto, tenía que estar bien vestido, no podía estar todo sucio. Entonces necesitaba una bolsa de arpillera para tirarse en el piso, poder atar el auto y remolcarlo con otro, ¿no? Tironearlo. Entonces dijo, bueno, es lo único que me acuerdo, pero no sé ni cómo se llama el tipo, no sé qué color era el auto, no sé nada. Con ese pequeño dato, los oficiales dijeron, bueno, tenemos algo en particular. ¿Qué? Que el Rugby modelo 29 era un auto muy extraño. Había muy pocos autos en la ciudad en general, y ese modelo de auto había menos todavía, porque era un auto de alta gama. Eso quería decir que la persona esa tenía dinero. Empiezan a rastrear los 5 o 6 Rugby del año 29 que había en la ciudad de Buenos Aires y se encuentran con que un tal Francisco Balbín era propietario de uno, un ingeniero llamado Balbín, un tipo que muy educado, de muy alto nivel económico, y que obviamente la gente, nadie se le ocurría que podía ser algo extraño. Entonces lo van a interrogar. Tenía un Rugby 29 patente 8110, si alguno le quiere jugar a la quiniela. Y cuando llegan al lugar se encuentran que este tipo desconocía completamente las actividades de su vehículo, para decirlo de una forma. Dice, no, mira, el auto es mío, claramente, es mi propiedad, pero bueno, no lo manejo yo, lo maneja mi chofer. ¿Quién es su chofer? Se llama Julio Américo Bonín, tiene 35 años. Buen dato, dijeron los policías. Así que ahí se dirigieron a investigar a este Julio Américo Bonín. A través de Bonín llegaron a su familia, no lo podían encontrar a él, así que empezaron a investigar sus parentescos cercanos y encontraron que tenía un hermano que vivía en la calle Paraguay 3528. Al 3528. La vamos a buscar en Google Maps. En Google Maps, por favor. Google Street View, claro. Ahí. Yo vivía a 3 cuadras. Mirá, bueno. Eso es mentira, igual. No sé, está ocultando algo, claramente. No tiene nada que ver. Está ocultando algo. No tengo nada que ver, es lo que siempre dicen. No, yo no tengo nada. Fui con un amigo. ¿Qué dijo el hermano Luis Bonín cuando le preguntaron por su hermano? Yo no tengo nada que ver. La puta madre. No sé dónde está, no sé, limitándose completamente a los comentarios y la interrogación de los policías. Yo no lo vi, hace un montón que no hablo con él. Le decían, bueno, pero él no vino por acá. Y le decían, no, yo hace un montón que no viene por acá, que no tengo relación con mi hermano, no tengo nada que ver. Casi que no es mi hermano. Casi que no es su hermano. Pero fueron directamente a preguntarle a Graciela Lacoste, que era la esposa de su hermano, o sea, la cuñada de Julio Américo Bonín. Y ella se la notaba claramente bastante más acongojada por la situación, bastante más débil y mucho más nerviosa. Así que los policías dijeron, bueno, acá es en donde tenemos que pinchar, claro. ¿No? Sí. Rápidamente ella, envuelta en un mar de lágrimas, dijo que sí, que ella lo había visto, pero que él, Julio, no había hecho nada, que era un buen hombre, que era un tipo muy bueno y que Virginia Donatelli le había arruinado la vida. Ella conocía a la víctima, por lo tanto, había un punto de cercanía entre Bonín y Donatelli, ¿no? Cuando ella abre esa puerta, los policías se sentaron alrededor de ella y dijeron, usted va a decir todo lo que sabe. Ella básicamente lo que les cuenta es que se conocieron hace 3 años, en Mar del Plata, que tiene una relación bastante tumultuosa, siempre fue conflictiva, que iban y venían, que nunca se establecían, pero que hacía 2 meses se habían ido a vivir juntos, en la calle Zapata 150. Por lo tanto, la policía dijo, bueno, ya está, vamos todos para ahí.
Y la tipa rápidamente dijo, no, pero ellos ya no viven más ahí, porque ellos se separaron. ¿Y en dónde viven ahora? No, ya no viven más ahí. Ella se mudó a la calle Bustamante. Entonces vamos a la calle Bustamante. No, pero me parece que de ahí le echaron. Y ella se fue a la calle Juncal con él. Pero no se habían separado. No, bueno, se separaron, pero después volvieron, pero ahora me parece que no están más juntos. La policía dijeron, bueno, esta señora se contradice cada 2 minutos. Cada 2 palabras está dando una dirección distinta y una contradicción a lo que había dicho anteriormente. Así que obviamente el punto de la policía fue debilitar con preguntas y repreguntas la psiquis de Graciela Lacoste hasta quebrarla, ¿no? En un momento, entre todo ese enredo, entre discusiones, entre que pasó un día entero y recién al otro día siguieron con el interrogatorio y le siguieron preguntando cosas, recién ahí Graciela Lacoste lanza un nombre clave a esta historia: María Luisa Boneta. ¿Quién era? Bueno, resulta que Julio Américo Bonín, quien era aparentemente pareja de Virginia Donatelli, resulta que Virginia no era su novia, era su amante, porque él tenía una novia que era María Luisa Boneta. Aparentemente, lo que sucedía es que María Luisa le insistía a Américo que cesase con esos romances que andaba teniendo con esa loca, ¿no? Este decía todo el tiempo que la iba a dejar, que obviamente que ya la iba a soltar, pero que nunca pasaba eso seguía estando. Y a su vez, Virginia Donatelli se negaba a casarse con él, Claro. pero al mismo tiempo se negaba a que él se case con María Luisa Boneta. ¿Cuál era el problema? Américo se quería ir con Donatelli, con Virginia, pero Virginia no le prometía nada, porque ella decía, yo no te voy a permitir que te cases con la otra, pero tampoco yo me voy a casar con vos. ¿No? Entonces esa situación, según Graciela Lacoste, su cuñada, era lo que lo perturbaba constantemente a este hombre, que obviamente no confesaba y no decía dónde él estaba, y que simplemente decía que él estaba haciendo una diligencia del campo y que cuando vuelva iba a volver a demostrar su inocencia, que él no tenía nada que ver con todo esto que se estaba diciendo, que seguramente Virginia Donatelli había terminado mal por alguno de los tantos amoríos que andaban sueltos por ahí de ella. La situación, en el mar de muestras o de pruebas que tenía la policía para decir que Américo Bonín era responsable de la muerte de ella y que se las plantaba todo el tiempo, que le decía y que le interrogaba, y después de muchas horas Graciela Lacoste, siguiendo en su gran mar de lágrimas, termina confesando la verdad. ¿Cuál era la verdad? Un día fue a visitar a su cuñado, Américo Bonín, a su casa, y lo encontró completamente desesperado, llorando, envuelto en un ataque casi de pánico, y cuando vio la escena se dio cuenta de por qué estaba así. Julio Américo Bonín, después de una discusión con su amante Virginia Donatelli, porque él supuestamente la quería dejar, pero ella no lo quería dejar, en un ataque de desesperación, según su cuñada, él la molió a martillazos. Tranqui. En ese momento lo van a buscar a Luis Bonín, o sea, esposo de Graciela Lacoste, hermano, ¿sí?, del asesino, y juntos los tres descuartizan el cuerpo y lo desparraman en diferentes partes de los lagos de Palermo para evitar que se encuentre. María Luisa Boneta sabía de toda esta situación y fue quien ocultó a Julio Américo Bonín en su casa de la calle Blanco Encalada 1370, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ella, cuando se enteró de lo que había hecho Bonín con su amante,
no solo decidió ocultarlo y protegerlo, sino que se alegró de la situación, No. porque ahora ella se podía casar con aquel hombre. De hecho, es lo que sucedió. En el desarrollo del juicio condenado a perpetua que tuvo Julio Américo Bonin, ellos se casaron. María Luisa Boneta se casó con el asesino de Virginia Donatelli. Bonin fue condenado a cadena perpetua, pero fue liberado en el año 1964 por buena conducta, y a partir de ese momento vivió como una persona normal entre medio de todos nosotros.